que han sido oprimidas por personas malvadas, o de repente has sido tú víctima de la violencia, de la opresión, de la crueldad del ser humano. Bueno, tal fue la situación del reino de Judá en el 7º siglo antes de Cristo. Durante 2 siglos había reinado sobre el mundo de ese entonces el reino asirio, y ellos habían ya destruido el reino de Israel del norte por completo. Habían exiliado su población y ya habían arrasado 50 ciudades de Judá del sur. Y por poco tomaban Jerusalén, estaban en las puertas, pero solo por mano de Dios fue escatimada Jerusalén en ese entonces. El reino asirio fue establecido y extendido a través de derramar sangre, a través de la crueldad y la violencia. Mantenían el control usando la intimidación y el terror. Ellos publicaban y celebraban sus actos de guerra y de crueldad para inspirar terror, para que nadie se levantara, ¿verdad?, contra ellos. Entonces, este es el pueblo, Judá, el pueblo a quien el profeta Nahum es enviado. Este es el pueblo a quien el profeta Jonás y Asiria no quería predicar. Jonás no quería ir a predicar a Nínive, ciudad principal del reino asirio, porque él no quería que tuvieran oportunidad de arrepentirse, porque él sabía que si ellos se arrepentían, Dios los perdonaba y ellos no merecían el perdón por las cosas que habían hecho. ¿Cómo hallas consolación cuando amenazado y atacado por hombres despiadados y violentos? Los asirios estaban borrachos con la sangre de sus víctimas, se creían invencibles y por toda indicación humana lo eran. En este escenario entra el profeta Nahum. Su nombre significa consolación. Y anuncia buenas noticias para el pueblo de Judá. Pero este tipo de consolación y este tipo de buenas nuevas solo los entenderán a fondo las personas familiarizadas con la brutalidad de la opresión, como lo estaba Judá. Empezamos en la primera parte de Nahum, un libro corto de 3 capítulos. Básicamente en el primer capítulo hay un decreto de venganza sobre Asiria por parte de Dios. Luego en el segundo capítulo tenemos la descripción de la destrucción de Nínive, capital de los asirios. Y después en el capítulo 3 tenemos la defensa o la justificación de la destrucción de Nínive. Entonces empezamos en el primer capítulo. No vamos a leer todo el libro. Podríamos leer todo el libro, es bien corto. Te animo a leer el libro en esta semana. Pero vamos a leer algunos versículos y pasajes seleccionados. Empieza Nahum en el capítulo 1, versículo 1, y dice así: oráculo sobre Nínive, el libro de la visión de Nahum de Elcos. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible.
el Señor se venga de sus adversarios. Recordemos a quién está hablando Nahum. A un pueblo que está siendo amenazado y atacado por hombres sanguíneos. Dice, el Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. En el versículo 6 dice, en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como el fuego, y las rocas se despedazan ante él. Dice aquí en este pasaje que aun los montes tiemblan ante Dios y los callados se derriten. O sea, Nínive, debes tener miedo porque Dios viene en tu contra. De repente, cuando leemos esas palabras de que Dios es celoso y vengador, que es irascible, que se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos, de repente nos confunde. Porque en otra parte de la Biblia leemos que Dios es amor. Y vemos en la vida del Señor Jesucristo su grande compasión y misericordia para con las personas. También leyendo esto podríamos decir, como habría dicho Judá, ay de mí. Dios se venga de sus adversarios. Según Romanos, por nuestro pecado somos enemigos de Dios. Sabemos que le fallamos. Y cuando leemos de estas cosas, podemos decir, ay de mí. Y Judá lo podía decir también. Pero Nahum trae consolación al pueblo que le pertenece a Dios. Sigamos en el versículo 7. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia. Ellos vivían en la angustia constante. Y conoce a los que en él se refugian. Versículos 12 y 13 dicen, así dice el Señor, aunque estén con todo su vigor, hablando de Nínive, y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerán. Aunque te haya afligido Judá, no te afligiré más. Y ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Versículo 15, miren sobre los montes andan los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, o sea, adora a tu Dios libremente, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. Dios declara destruido a Nínive. Y le dice a Judá, ya no se preocupen más. Déjame a mí encargarme de él, del enemigo de ustedes. Ustedes adórenme libremente, porque él no volverá a pisar. Ahora, nuevamente, si has conocido a personas o si has sido víctima de violencia, de opresión, con amenaza de violencia, por hombres sanguinarios, entiendes que esta amenaza de Dios contra los enemigos son palabras de consolación. Porque Dios les está diciendo,
ustedes no les tienen que tener miedo más. Yo me voy a encargar. Y no se preocupen. Estas son aspectos del amor de Dios que Él defiende a su pueblo oprimido contra sus opresores, que como digo, muchas veces no nos percatamos y no apreciamos, pero Dios no quiera que estemos en una situación donde tengamos que acudir a estas palabras. Pero cuando los hijos de Dios se encuentran en tales situaciones, tienen un Dios que es celoso y vengador y que se venga de sus adversarios y de los adversarios de su pueblo. No es fuera de lo normal en la palabra de Dios estos aspectos del amor de Dios. Podemos ir al Salmo 7, por ejemplo, donde David, perseguido por Saúl, que lo quiere matar con todo el ejército de Israel, y dice así en el Salmo 7, David: oh Señor Dios mío, en ti me refugio. Él se escondía en cuevas, se escondía por donde fuera, pero él no dice yo me refugio en cuevas. Él dice en ti me refugio. Sálvame de todo el que me persigue y líbrame. Está clamando, perseguido. Levántate, versículo 6, oh Señor, en tu ira. Álzate contra la furia de mis adversarios y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio. Versículo 9. Que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo. Ahora, tenemos que entender, David no era sin pecado y él lo sabía. En otros pasajes, otros salmos, él dice, bienaventurado aquel cuya iniquidad ha sido perdonada. El hombre a quien Dios no le atribuye injusticia. O sea, David sabía que él era un hombre perdonado. Pero nosotros entendemos que por medio de la gracia de Dios y el sacrificio que Él ha hecho por nosotros en Cristo, nosotros llegamos a ser perdonados y justos ante Él. Personas que le tememos, que le amamos, que le queremos servir. Entonces, cuando leas en los salmos, defiende a los justos, todos tendríamos que decir, bueno, yo no califico. No, son los creyentes que somos los justos. David sabía eso muy bien. Que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo, porque el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Un Dios que se indigna cada día contra el impío. Muchas veces las personas en la situación de Judá pueden estar diciendo, Dios, ¿acaso no ves? Dios, ¿acaso no oyes? ¿Acaso no puedes hacer nada al respecto? Dios, un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, ahí está una clave. Si el impío no se arrepiente, él, Dios, afilará su espada, tensado y preparado está su arco, ha preparado también sus armas de muerte, hace de sus flechas saetas ardientes. Vamos a poner pausa ahí por un momento. Si no se arrepiente, esa es el problema, esa es la cosa que nos es muy difícil. Esa frase, la apertura de Dios a que se arrepienta, es lo que a veces nos cuesta. Porque nosotros estamos diciendo, Señor, actúa ya. Destrúyelo ya. Así decía Jonás. Yo no quiero ir a predicarles. Ellos no merecen el perdón. Ellos merecen la destrucción. Destrúyelos ya. Pero Dios dijo, acerca de los asirios, ¿no debería yo de tener compasión de ellos?
Y nosotros decimos, no, no deberías tener compasión de ellos. Pero es que Dios es amor. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero si no se proceden al arrepentimiento, y Dios da un tiempo y un espacio, es muy paciente. Él dijo, principio de Nahum, lento para la ira, pero no dudes que también grande en poder. Llega el momento. Si no se arrepiente, Dios afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. No es que no le importa, no es que no ve, no es que no está enojado y airado por lo que está pasando, es que es paciente para con todos. Nahum viene 100 años después de Jonás. Jonás decía, destrúyelos ahora. Y Dios dijo, si se arrepienten no los voy a destruir. Se arrepintieron en la predicación de Jonás. Dios escatimó la ciudad y continuó otro siglo más. Pero después Dios a través de Nahum dicen, ahora sí se acabó. No tenemos detalles, de repente ya no se iban a arrepentir, aunque Dios enviara a otro Jonás, seguro que así fue. Pero dice en los versículos 15 a 17 del Salmo 7, ha cavado una fosa. Este está hablando del malvado, del impío. Ha cavado una fosa y la ha ahondado y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza. O sea, lo que está queriendo hacer a otros, eso le va a pasar a él. Y su violencia descenderá sobre su coronilla. Daré gracias al Señor, dice David. Daré gracias al Señor conforme a su justicia. Dios es justo, juez justo, castiga al malvado si no se arrepiente. Y David dice, yo daré gracias conforme a la justicia del Señor. Cantaré alabanzas al nombre del Señor el Altísimo. Los que han sufrido y han vivido amedrentados, afligidos y amenazados por la violencia, dirán, yo puedo alabar a un Dios que es justo, sabiendo que también es un Dios misericordioso. Porque si esa persona se arrepiente, Dios le perdonará. Dios le hará su hijo. De repente le dejará escribir la mitad del Nuevo Testamento, como Saulo de Tarso, que estaba amenazando y atacando y persiguiendo hasta la muerte a los cristianos. Se arrepintió y él es el que llevó el evangelio a todo el mundo conocido desde entonces. Entonces, Nahum continúa y describe la destrucción que le va a venir a Nínive. Es, como dije, pueden leer después, es una destrucción muy vívida, muy gráfica de lo que le va a pasar a Nínive. Realmente todo el libro es su género literario es poesía de guerra. Y es una advertencia, es una mofa contra Nínive. O sea, Dios se está mofando de Nínive, porque Nínive se cree mucho. Y Asiria se cree mucho. Y Dios está diciendo, si las nubes son el polvo de mis pies, si las mismas montañas se derriten y tiemblan de miedo ante mí, ¿quiénes se creen? Dice en el principio del capítulo 2, el destructor ha subido contra ti.
Monta guardia en la fortaleza. Vigila el camino. Fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. ¿Te crees poderoso? Refuerza más tu poder, porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, aunque devastadores los han devastado y destruido sus sarmientos. Versículo 6 dice: las compuertas de los ríos se abren y el palacio se llena de terror. Cabe mencionar que toda la descripción gráfica de la destrucción de Nínive, profetizado por Nahum, vino a transcurrir igual que está descrito acá. Hasta el punto de que los ríos, los ríos que rodeaban la ciudad, que eran tan anchos, que normalmente eran la protección de la ciudad, además de sus murallas, que tenía doble muralla. La más interna era de 100 pies de altura, más de 20 metros. Y 3 carrozas a caballo podían hacer carrera sobre la pared, juntos uno al lado del otro. Las lluvias cooperaron con los que venían, los medos y los caldeos que venían a atacar, que se rebelaron contra Asiria. Los ríos se desbordaron, debilitaron las paredes, los muros, las murallas, y pudieron penetrar, y hubo un gran masacre y saqueo de la ciudad de Nínive. Personas haciéndoles lo que ellos habían hecho a otros. Y todo viene descrito acá. Las compuertas de los ríos se abren y el palacio se llena de terror. Está decretado, la reina está despojada y deportada, y sus sirvientas gimen como palomas, golpeándose el pecho. Aunque Nínive era como estanque de aguas desde la antigüedad, ahora ellos huyen. Deténganse, pero nadie se vuelve. Saqueen la plata, saqueen el oro, no hay límite a los tesoros, a las riquezas de toda clase de objetos codiciables. Vacía está, sí, desolada y desierta. Los corazones se derriten y las rodillas tiemblan. Hay también angustia en todo el cuerpo, y los rostros de todos han palidecido. El pavor que tomaba a las personas que ellos oprimían, ahora viene sobre ellos. Fue aniquilado Nínive a tal modo que cuando Alejandro el Grande pasó por ahí, ni se dio cuenta que estaba pasando por donde había estado Nínive. Durante 2000 años ya se olvidó dónde había estado Nínive. Fue en como los 1840 que alguien llegó a descubrir dónde había estado Nínive. Se emocionaron porque era una ciudad tan grande y rica que iban a encontrar mucho tesoro, pero ¿saben lo que encontraron ahí? No había nada. Nada de valor quedaba. Decimos, ¿por qué haría Dios esto? No es el Dios que generalmente pensamos conocer, ¿no? Pero tenemos que recordar que Dios sí escatimó Nínive, sí envió hasta un profeta de Israel a predicar en Asiria, hacía 100 años. Dios sí, y sí les perdonó, sí les dejó, pero ellos siguieron cayendo más y más en lo que los caracterizaba. El capítulo 3 es podríamos decir, la defensa o la justificación o la explicación del porqué de la destrucción de Nínive. Pero puedo leer, por ejemplo, las palabras de uno de los reyes de Asiria, Assur-nasirpal el segundo. Él fue uno de los primeros del reino neo-asirio.
Este rey gobernó antes, un siglo antes de que fuera Jonás a predicar. Y él dice, construí un pilar ante la puerta de la ciudad y desollé a los jefes que se habían rebelado y cubrí el pilar con su piel. Algunos de ellos los sepulté en el pilar. A otros los empalé en estacas sobre el pilar. Quemé a muchos de sus prisioneros y a muchos tomé como prisioneros vivos. A algunos les corté la nariz, las orejas y los dedos, y a muchos les arranqué los ojos. Hice un pilar de seres vivientes y otro de cabezas. 200 años antes de lo que estamos leyendo aquí. O sea, no podemos decir que Dios no ha sido paciente con Asiria. 100 años después de eso envía a Jonás, se arrepienten, mejoran, pero luego continúan y se van empeorando más. Usan el terror y la crueldad, este tipo de suceso, para espantar y conquistar. Ese es su instrumento y mantienen el control usando el terror. Pero es ese mismo terror el que produce el rencor en sus enemigos, el odio y al final la rebeldía. Y los medos y una de las provincias, Babilonia, y otros pueblos se levantan contra el reino de los asirios y lo vencen, como Dios ha predicho a través de Nahum. Ocurre lo imposible. Los invencibles son vencidos, porque Dios ha dicho que así va a ser. Entonces, en el capítulo 3 dice, ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña, chasquido de látigos, ruido de crujir de ruedas, galopar de caballos y saltar de carros, carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertes, innumerables cadáveres, tropiezan en los cadáveres. Todo por las muchas prostituciones de la ramera, el reino asirio. La encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Levantaré tus faldas sobre tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti, Nínive, inmundicias. Te haré despreciable y haré de ti un espectáculo. Y sucederá que todo el que te vea huirá de ti y dirá, asolada está Nínive. ¿Quién llorará por ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? El libro concluye con el versículo hablando al rey asirio y dice, no hay remedio para tu quebranto, tu herida es incurable. Todos los que oigan noticias de ti batirán palmas, se van a aplaudir, batirán palmas sobre ti, porque sobre quién no pasó constantemente tu maldad. Este es nuestro Dios. Dios es juez justo. Si no se arrepienten, los que usan la violencia y la opresión pagarán el precio. Recibirán lo que han dado a otros. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él da tiempo. Él envía mensajeros. Pero si no se arrepienten, Dios está listo. Entonces,
¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, cuando somos amenazados o oprimidos, podemos tomar consuelo y hallar consuelo en nuestro Dios de justicia, que ejecutará venganza sobre los que violentamente echan a un lado el bien y lo correcto y se exaltan a sí mismos. O sea, los malvados, hasta los asirios, son invitados al arrepentimiento y al perdón. Eso lo vemos en el libro de Jonás. Pero si no se arrepienten y persisten en su maldad, serán destruidos por el Creador soberano y justo. Eso lo vemos en Nahum. Entonces, ¿cómo responder cuando estamos en situaciones así? O cuando sabemos de opresión violenta que está ocurriendo. Primero fue Jonás. Lo primero tiene que ser en nuestro corazón: Señor, tráelos a Cristo. Que se den cuenta de lo que están haciendo, que se arrepientan, que alcancen el perdón. Eso va muy en contra nuestra, muchas veces, nuestra naturaleza humana, porque queremos vengarnos. Pero por eso la Biblia nos dice, ¿verdad? En Romanos 12:8 dice: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Y por si dudabas de que Él sí pagará, vuelve a leer el libro de Nahum. No tomen venganza ustedes mismos. Nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos maltratan. O sea, no estoy diciendo que uno no estoy hablando de la defensa personal, no estoy diciendo que uno no se va a defender. Es una cosa defenderse y otra cosa vengarse. ¿Sí? Nuestra postura tiene que ser una de ser luz y de proclamar el Evangelio. Eso lo vemos en el libro de Apocalipsis. Perseguidos por el imperio romano, los creyentes dan testimonio y no aman sus vidas hasta la muerte, porque quieren que sus perseguidores sean salvos. También sabemos que si esa persona no se arrepiente y recibe la ira de Dios que fue derramada contra su pecado en la persona de Cristo, entonces esa persona tendrá que recibir esa ira de Dios. Pero tiene las dos opciones. Y nuestro deseo es que reciba lo que Dios ha hecho en Cristo. Porque su pecado, el pecado de los asirios, fue pagado en Cristo. Y nosotros tenemos que anhelar que ellos reciban eso. Eso es lo que Dios nos enseña a través de Jonás. Pero tenemos un Dios que es defensor de los oprimidos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar y pedir que Dios obre en nuestros corazones. Señor, te damos gracias. Es un mensaje duro el que das a través de Nahum. Pero yo sé que para los que han sufrido persecución, opresión y violencia, lo reciben como consolación y buenas noticias. El saber que no has perdido de vista
lo que los demás han hecho, sino que, Señor, eres juez justo y tú castigarás. Te damos gracias, Señor, porque tú cargaste en Cristo el pecado de todos nosotros. Él es el sacrificio perfecto, hasta para un blasfemo, homicida, como Saulo de Tarso. Señor, Él dijo que lo pusiste como ejemplo, para que nadie pudiera decir, yo estoy demasiado lejos, hecho demasiado mal, Dios no me puede perdonar. Señor, pedimos que nos ayudes a amar a nuestros enemigos. Señor, a aprender lo que le enseñaste a Jonás. ¿Acaso no debo yo tener compasión de estas personas también? Señor, ayúdanos. Gracias porque podemos descansar en el hecho de que tú eres un Dios de justicia y que todo pecado será pagado, ya sea en Cristo o en la persona misma, si no se arrepiente. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios les bendiga y oremos por nuestros perseguidores y nuestros enemigos que lleguen a conocer a Cristo. Amén.